Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo el Día. Vamos a hablar respecto a lo que ha dicho, vamos a dar nuestra opinión respecto a lo que ha dicho Roberto Gómez de Ibai Llanos. Tenéis que estar en la calle. Es alucinante. Tenéis que estar en la calle, tenéis que tener vuestra personalidad. No puede ser que haya una juventud que tenga un pensamiento único sobre el periodismo. No puede ser. O sea, yo alucino con lo de Ibai. No sé quién es Ibai. No he visto en mi vida Ibai. Y es que en este congreso es la palabra más pronunciada Ibai. Pero ¿de qué estamos hablando? Pero esto ¿quién lo entiende? O sea, es alucinante. Ibai para acá, Ibai para allá. Joder, le voy a llamar un día y me voy a ir con él, no sé si vive en Barcelona, en Bilbao, que no sé quién es. Le veo por la calle y no lo sé. Y joder, tengo un hijo es periodista. Bien, tu hijo que es periodista seguro que conoce bien a Ibai Llanos, al igual que tú, que también estoy convencido de que sabes muy bien quién es Ibai Llanos. Pero bueno, vamos a analizar por partes todo lo que ha dicho y no ha dicho, o ha dicho tanto explícitamente como implícitamente. En primer lugar, ante todo, a mí lo que me llama la atención, sinceramente, lo que más me llama la atención es que Roberto Gómez esté invitado a una ponencia de comunicación y deporte orientado al siglo XXI. Esto de por sí a mí me parece pura ironía, o sea, ironía y sarcasmo del bueno. Un periodista que pinta más caspa que otra cosa y que tiene más vídeos por fake news que por un análisis deportivo o por su valía comunicando, que muchas veces ha sido y es mofa por sus noticias vacías de contenido, credibilidad y realidad, o por faltar a profesionales al respecto dentro de su sector y del deporte. A mí, en fin, esto ya de por sí, su llamamiento a esta ponencia me llama poderosamente la atención. Pero bueno, por otro lado dice que ¿quién es Ibai Llanos? Bueno, es obvio que no es tan necio como para no saber quién es, lo sabe y le falta el respeto. Uno puede ser o no ser periodista deportivo para hablar y escribir del deporte, creo yo. Y por supuesto el periodismo se puede practicar de forma digna y es una carrera totalmente respetable, pero Roberto Gómez no respeta la profesión ni la práctica de forma digna. Ibai Llanos crea todo tipo de contenido, el cual a uno puede gustarle más o menos, pero su dinamismo creo que es incuestionable y como comunicador dentro del ramo del deporte es cuanto menos diferencial, diferente con respecto a lo que se consume a diario en tertulias y programas, en las cuales participa, por ejemplo, un Roberto Gómez de turno. Pero esto me vale, como digo, para otros muchos que no son Ibai, no solo para Ibai Llanos, y son comunicadores de deporte excelsos que no han hecho carrera y entretienen y dan nivel. Ibai tiene toda esa frescura que ni tú, ni muchos como tú, tuvisteis antaño ni tenéis. Tiene talento, trabajo y ambición. Entretiene a mucha gente y gente muy diferente. Cuanto menos, eso debe ser digno de respeto, de admiración. Eso último ya podríamos decir que está sujeto a cada uno, ¿no? A cada uno de nosotros, el punto de admiración, pero cuanto menos de respeto. Roberto, estamos en un periodo global, donde la gente consume por vías distintas lo que considera. Se acabó las dinotertulias y los dinosaurios monopolistas de la comunicación. Esto ya no es el periodo de José Ramón de la Morena o José María García. El público consume y selecciona. Deja que la gente elija y tiene mucho donde elegir. Y creo que no debe ser criticado por ello. Ya, como bien has dicho en la ponencia, pues todo el mundo habla de Ibai Llanos. Bueno, por algo será. En modo opinión, nunca has tenido un valor mayúsculo, ni como presentador, ni como tertuliano, ni en líneas generales como comunicador global. Has destacado, como digo, por copar titulares que casi suenan más a mofa que otra cosa. Un estómago agradecido de jugadores, presidentes y gente del medio. Más conocido por ello que por su cultura futbolística, que a mi juicio es nula. En conclusión, y voy a ir cerrando, chicos, dejemos a los futuros periodistas, que como tú dices, Roberto, pues que tengan personalidad, ¿no?
pero personalidad también para consumir lo que consideren y de esa manera y de esa forma ir marcando su perfil tanto personal como profesional. Dejemos hueco a las nuevas generaciones, pero sobre todo y por encima de todo a aquellos que exportan o producen talento. Siempre el talento por encima de pelotas y de currículums.